Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, por supuesto. Muy buenas. Muy buenas, Bruno, y encantado otra vez de estar aquí. Bueno, habría que decir ahora buenas noches. Buenas noches, exacto. Porque la gente que no te conoce y piensa que tú eres un erudito, que lo eres, un estudioso, un investigador, estás siempre rodeado de libros, de conocimiento, hablando con profesores, con investigadores, con historiadores, documentándote. Si la gente supiera lo que te gusta la noche... Madre mía, qué imagen, para trabajar. ¿Qué imagen has puesto? No, hombre, yo soy el primero en decirlo y en confesarlo. Me encanta ver amanecer y sobre todo después de pasarlo bien. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues diré lo mismo. ¿Y qué pensaban sobre la noche los antiguos? Pues la noche en principio es el momento del miedo. Eso es lo más básico y lo que de hecho les pasa a los niños pequeños. Y la humanidad, yo creo que ya en su infancia, desde la prehistoria, pues tenía miedo a la noche. De hecho, todos los mitos de fantasmas y monstruos y leyendas, ¿de dónde arrancan? De la noche. Es cuando suelen aparecer los muertos, los vampiros, cualquier tipo de manifestación sobrenatural, siempre se asocia a la noche. Fíjate que antes de entrar en antena y comentábamos algunas de las cosas sobre las que vamos a hablar y de las que estamos hablando, me venía a la mente una idea que yo he tenido tantas y tantas veces. Hago muchas preguntas, ¿no? Y esas preguntas me las suelo hacer pues cuando doy al interruptor de la luz y apago y no tardo mucho en quedarme dormido, pero siempre con una sensación de angustia por el parecido que tengo, la impresión que hay entre el dormir y el morir. Exacto. En cierto modo, ¿no? Afortunadamente me he dado cuenta que yo no soy el primero de los paranoicos de la historia, sino que eso ya lo pensaban antiguamente, ¿no? Y esa unión entre los dos fenómenos, ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿cómo se sabe que alguien ha muerto? Porque cuando alguien duerme, se tumba en el suelo y cierra los ojos. Cuando alguien muere, exactamente lo mismo puede pasar. Entonces, ¿cómo lo sabían? Pues de muy pocas maneras en la prehistoria. Ya cuando se ve que el cuerpo se empieza a descomponer, pues bueno, hombre, ya empiezan a entender que no se va a levantar. ¿Qué pasaba en el mundo antiguo, por ejemplo? Pues que esos dos conceptos se unen. De hecho, nosotros hemos heredado el término, o el concepto, el giro de sueño eterno, que es la muerte. ¿Por qué? Porque en la misma mitología griega... Precioso este detalle que nos vas a contar. Bueno, se intenta. Tenemos el mito de Himnos y Thanatos. Thanatos es la muerte, pero es que su hermano, y en muchos aspectos es su hermano gemelo. Yo estoy pensando ahora mismo en la famosa crátera de la muerte de Sarpedón, donde aparecen como gemelos, exactamente como gemelos, es Himnos, es el sueño. Y uno y otro son muy difíciles de distinguir. De hecho, Himnos ayuda a Thanatos, y Thanatos puede ayudar a Himnos, porque es algo muy parecido. Es cuando el cuerpo humano deja de ser, o cuando el ser humano deja de ser el mismo, porque de hecho perdemos prácticamente todos nuestros sentidos. No escuchamos, no vemos, no. Entonces, hay una estrecha relación y como tú dices, un miedo a que esos dos conceptos estén menos separados de lo que se cree. Es una cosa absolutamente evidente que en los tiempos actuales la noche ya no es tan noche como antaño, por una cuestión fundamental y básica, que es la luz artificial. Claro. Antiguamente no existía la luz artificial, podía existir la natural, pero no facilitaba la vida del mismo modo que nos la facilita ahora. Es muy posible hacer lo mismo de noche que de día. Y antiguamente eso no era así. Claro. Generalmente la electrificación de las calles, que comienza ya en el siglo XIX de manera bastante tímida, pero que fue una auténtica revolución, precisamente se le suele llamar la conquista del tiempo, porque duplicó nuestro periodo vital. Como tú bien dices, hay cosas que no se pueden hacer sin luz natural. Leer, por ejemplo, pues se puede leer con antorcha, con las lucernas, con velas, pero desgasta mucho la vista, sobre todo cuando se trabaja en asuntos de precisión. Si trabajamos en el campo no podemos trabajar. Y el ciclo del día y de la noche marcaba el periodo de actividad normal. Generalmente cuando se trabaja en el campo, cuando se trabaja en muchos aspectos, uno trabajaba en cuanto salía el sol. De ahí la expresión esa, trabaja de sol a sol. De sol a sol, exacto, porque en cuanto empieza a oscurecerse, en cuanto ya no hay luz, hay que irse a casa, porque es que ya es imposible que uno trabaje. Por tanto, el tiempo útil estaba muchísimo más limitado en el mundo antiguo. Los días eran más cortos.
Uh-huh. Y las noches, imagino que entre las cosas que generaban, porque el hombre antiguo era mucho más observador que en la actualidad, Desde por luego. una cuestión lógica, porque Claro. la vida estaba mucho más vinculada a la naturaleza. Y las noches eran estrelladas, y ahí supongo que empiezan las preguntas, Claro. y empieza la búsqueda de conocimiento, ¿no? Desde, como digo, desde que el hombre es hombre, desde la prehistoria, desde el paleolítico, pues como no tenían el problema de la contaminación lumínica, todas las noches, incluso en las ciudades, tenían unos cielos estrellados magníficos. Cuando el ser humano, en el periodo más largo de su historia, que precisamente es la prehistoria, cuando comenzó a darse cuenta, de generación en generación, que había una serie de estrellas, una serie de movimientos de esos astros que no sabían exactamente lo que eran, pero sabían que estaban ahí y que se iban repitiendo, empezaron a darse cuenta de que anunciaban cosas, cambios climáticos, del invierno a la primavera, estaciones, lluvias, toda una serie de, ¿cómo podríamos decirlo? Una previsión del tiempo, una previsión del futuro, ¿no? Como echar las cartas, por así decirlo, eso estaba reflejado en el cielo. Por tanto, la noche también es el momento del estudio. En los templos egipcios, por ejemplo, el techo, que no es un techo, porque los templos egipcios son orgánicos, el techo está pintado con aves y con estrellas. Porque la observación, sobre todo en el mundo mesopotámico y en el mundo egipcio, se da durante la noche, es el momento del estudio y de la reflexión. Pero fíjate cómo a veces lo que es arriba, lo que es abajo, los niños se representan un poquito también a nivel metafórico el comienzo de la humanidad y de su desarrollo, y qué aficionados que son a poner estas estrellitas Sí. brillantes, ¿no?, en su propio dormitorio por la noche, ¿no? Qué casualidad. Claro, porque es el momento del sueño reparador, cuando el sueño, a veces para nosotros los sueños son intrascendentes, y por eso para los niños pues se busca que tengan buenos sueños, pero no buenos sueños porque así no se despierten enfadados o temerosos, sino buenos sueños en el sentido de que no sean premonitorios, porque la noche es el momento de los sueños, y claro, los niños, eso se suele decir, ¿no?, tienen ciertos miedos o ven el mundo de otra manera. Entonces, como para ellos todo es trascendente, que es lo que nosotros hemos perdido, y el mundo antiguo sí lo era, el momento del sueño, el momento de la estrella, marca el momento en el que, por así decirlo, el mundo abre su magia, entre comillas. Entonces puede tener sueños proféticos, pueden aparecer muchas cosas. Y la parte lúdica, ¿cuándo se empieza a salir por la noche? Con el concepto actual de salir por la noche, que también está unido a la diversión, porque nadie te ve lo que haces, ¿no? Pues seguramente, como digo, desde que el mundo es mundo. ¿Por qué? Porque en cuanto hay ciudades, aunque es verdad que los sistemas de iluminación, como tú dices, eran pues muy primitivos, eran básicamente antorchas. En el mundo más reciente de la antigüedad, el mundo púnico, el mundo griego, el mundo romano empieza a tener lámparas de aceite, lámparas cerradas, pero seguía siendo, digamos, problemático. Pero aún así, siempre tenían la suficiente picardía, ¿no?, de tener sus tascas y sus tabernas. Eso, por ejemplo, está perfectamente documentado en el mundo romano. Uh-huh. O sea, eso de salir de botellón, por ejemplo, sí, y de tabernas que cerraban a las tantas de la madrugada, y bueno, casas de reputación dudosa, y bueno, los botellones, entre comillas, y los guateques, eso ya se hacía en época romana y está perfectamente documentado. Y era el momento de la noche. Claro, y también era peligrosa la noche, porque es un concepto que ha estado siempre unido, la peligrosidad, sí, a la nocturnidad, ¿no? Ese momento de la oscuridad, ese momento en el que no vemos que que la gente se nos acerque, por eso es el momento de la peligrosidad sobrenatural, y ahí lo tenemos en el Satiricón de Petronio, donde se nos hace una de las primeras referencias a los hombres lobo, o a los vampiros, que ya aparecen ya en el mundo griego, que son los estriges, o algo parecido a los vampiros. Es que en Roma, por ejemplo, en la mayor parte de los barrios, pues había una peligrosidad pues gigantesca. Por eso cuando alguien salía por la noche, salía con su cuadrilla de esclavos o su cuadrilla de matones, porque te podían hacer absolutamente cualquier cosa. Era peligrosísimo. Y en tiempos de Augusto se tuvo que crear que yo conozca, la primera organización policial de la historia. ¿Sí? Los vigiles. Ellos? ¿Vigiles? Los vigiles, sí. Eran a veces libertos,
Y como no podían llevar armas de filo en Roma, llevaban palos. Y estaban organizados en los diferentes distritos, porque Roma se organiza en toda una serie de distritos, como nosotros, y en cada distrito tenía que haber, yo no sé si era en cada distrito o cada 2 distritos tenía que haber una comisaría, alguna incluso se ha conservado. Estos eran, como digo, los vigiles, que eran una especie de organización de policía y bomberos. Era una mezcla de las dos cosas. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una vez más. Pues gracias a ti, Bruno.